lo arrebatan los valientes. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Sanidad divina, milagros y poder, Jesús está haciendo al diablo estremecer. Sanidad divina, milagros y poder, Jesús está haciendo al diablo estremecer. Y ahora clamaré a la sangre de Jesús y sal demonios, salte en el nombre de Jesús. Y ahora clamaré a la sangre de Jesús y sal demonios, salte en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y los problemas se van, en el nombre de Jesús. Se van, en el nombre de Jesús. Y ahora clamaré a la sangre de Jesús y sal demonios, salte en el nombre de Jesús. Y ahora clamaré a la sangre de Jesús y sal demonios, salte en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y quedó sano, sanito, sano, en el nombre de Jesús. Sanito, sano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fuertes aplausos para Cristo, hermanitos. Dice la palabra de Dios que para tener fe hay que tenerla del tamaño de un granito de mostaza. A ver, vamos aprovechando. A ver, vamos a darle un poquito más de velocidad, a ver. Ahí. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Yo le digo, ¿a quién? A las montañas, muévanse, muévanse. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, así de chiquitito, eso dice el Señor. Yo le diría a los enfermos, sánense, sánense. Yo le diría, ¿a quién? Sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Si tuviera fe como un granito de mostaza, así de chiquitito, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, así de chiquitito, eso dice el Señor. Yo le digo, ¿a quién? A los esclavos. Líbrense, líbrense. Yo le digo, ¿a quién? A los esclavos. Líbrense, líbrense. Y los esclavos se librarán, se librarán, se librarán. Y los esclavos se librarán, se librarán, se librarán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Yo a las familias,
día se amarán, se amarán, se amarán. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Fuertes aplausos para Cristo! Ahora sí, hermanos, tomamos asiento y esperamos las indicaciones. Paz y bien, hermanitos. En este día tan especial, luego de habernos calentado, vamos a ponernos de pie para hacer la oración inicial y encomendar nuestras vidas y todo lo que somos y tenemos a nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí y de compartir este tema que nos ha traído tu voluntad. Pedimos que derrames grandemente tu Espíritu Santo sobre nuestro hermano Jimmy y sobre nosotros, para que seamos también terrenos fértiles a aprender más de ti, a inspirarnos en el amor de Dios y en aquellas enseñanzas que a través de San Francisco tú has querido darnos. Voy a compartir una oración que fue hecha por el Papa Juan Pablo II en el año 93, justamente en un aniversario, el 17 de septiembre del año 93, en el Monte Alverna. Oh San Francisco, que recibiste los estigmas en la Verna, el mundo tiene nostalgia de ti como ícono de Jesús crucificado. Tiene necesidad de tu corazón, abierto a Dios y al hombre, de tus pies descalzos y heridos, y de tus manos traspasadas e implorantes. Este mundo tiene nostalgia de tu voz débil, pero fuerte por el poder del Evangelio. Ayuda, te pedimos, Francisco, a los hombres de hoy a reconocer el mal del pecado y a buscar su purificación en la penitencia, como tú. Ayuda a los hombres a liberarse también de las estructuras del pecado que oprimen a la sociedad actual. Reaviva en la conciencia de los gobernantes la urgencia de la paz en las naciones y entre los pueblos. Infunde en los jóvenes tu lozanía de vida, capaz de contrastar las insidias de las múltiples culturas de muerte. A los ofendidos por cualquier tipo de maldad, concédeles, Francisco, tu alegría de saber perdonar. A todos los crucificados por el sufrimiento, el hambre y la guerra, ábreles de nuevo las puertas de la esperanza. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Nuestro hermano Ángel, lo dejo con él. Bienvenidos, hermanos. Creo que estamos los que queremos conocer y amar más a Francisco, ¿no? Y tenerlo siempre como modelo. Todo comenzó en esa búsqueda de Francisco, de perfección, de santidad, que es lo que Dios quiere para él, y se encuentra con esta cruz de San Damián que le dice: repara mi iglesia, ¿no? Y es la cruz lo que va a marcar el corazón de Francisco, ¿no? Por eso que Dios lo marca, ¿no? Con este sello, lo marca con este sello de amor, porque las llagas es para hacerle ver que tiene que entrar en esta dinámica de la cruz, del sufrimiento, del dolor.
Por eso queremos prepararnos para esta fiesta, ya son 800 años que vamos a celebrar de la impresión de las llagas. Queremos prepararnos y se está dando estas charlas, hoy día comenzamos. Y pedimos esto al Señor, ¿no? Que vayamos entrando en la espiritualidad de este acontecimiento para así entrar también en el camino de Jesús, la perfección, la santidad, en este camino de Jesús crucificado, ¿no? Francisco quería siempre imitar a Jesús en todo, ¿no? Así es que también entrar en lo que es la pasión, el sufrimiento, es algo muy importante. Justo hoy día hemos traído a un gran predicador, a nuestro hermano Jimmy Alvarado, ¿no? Que nos va a dar este tema de la llaga de San Francisco, el significado y lo que es la espiritualidad, ¿no? Entonces le damos gracias y le damos la bienvenida a nuestro hermano Jimmy Alvarado. Hola, hola. Sí, muy bien. Paz y bien, hermanos. Buenas noches. Bien, es una alegría estar aquí con ustedes en esta noche. Gracias al Señor que me permite compartir un poco lo que he aprendido y al mismo tiempo compartir sobre todo experiencia, ¿ya? Solamente tengo que desmentir en una cosita al hermano Ángel en lo de gran predicador, que no creo que lo sea, ¿ya? Lo demás sí está bien. Ok, bien. Estamos en estos 800 años de diversos centenarios que estamos celebrando la familia franciscana. Eso ustedes ya lo saben, ¿cierto? Ya no tengo que repetir eso porque... Bien. Quisiera saber, hermanos, ¿quiénes son de la OFS? Levanten la mano, ¿quiénes son de la OFS? Ok, baje. Jufra, ¿hay algunos? Sí, por aquí debe ser. Jufra, también hay unos jovencitos con barba blanca, bien. Ok, y los que no son de ni Jufra ni OFS, ¿quiénes son? Ajá, ya, estos me interesan más. A ver si los convertí. No, mentira. Entonces, bien, entonces, hermanos, estamos celebrando los estigmas. Quería saber qué público tengo, ¿sí? Bien. Si digo algunas cosas que no se entiende, no se comprende, con confianza, hermano, no entendí, puede repetir, yo repito, no hay problema. Yo total tengo tiempo hasta las 12, 1, no hay problema. Bien, el Señor nos permite compartir en esta noche el tema de los estigmas. Yo le he puesto de título: Francisco tocado por el crucificado misericordioso, para ser hermano misericordioso. Bien, el título es un poquito largo, pero tiene sentido. Quisiera que pongan atención sobre todo en la palabra tocado. ¿Sí? Tocado por... Hola, hola. Sí, ok, bien. La palabra tocado, esto va a guiar nuestra reflexión de hoy, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a comenzar. Bien, vamos a primero, para comprender lo que vamos a decir, tenemos que contextualizar la experiencia de Francisco, ¿ya? Tenemos que entrar en contexto. Para comprender a una persona, primero hay que comprender y entender el contexto, ¿ya?, que está viviendo. Entonces, vamos a tratar de ahorita de entrar en el contexto en el cual Francisco estaba al momento que recibió las llagas, ¿ya?, el momento de la estigmatización. ¿Sí? ¿Qué pasaba con este Francisco en ese momento? ¿Qué estaba viviendo? ¿Qué experiencias humanas, fraternas, espirituales, eclesiales vive Francisco en ese momento? Porque todo tiene sentido. Bien, entonces
Francisco es tocado por el crucificado. Y partimos de ahí. Es decir, la experiencia de Francisco en el monte Albernia, donde recibió las llagas, es una experiencia ¿de qué? De tocamiento. Es decir, Jesús es quien toca a Francisco. Bien, Francisco es tocado por el Señor no solo exteriormente, sino sobre todo interiormente. Ya, es una experiencia, lo que tiene Francisco es una experiencia mística, una experiencia de Dios, una experiencia de tocamiento. Si el Señor le toca, ¿qué le toca? No solo la carne. Y nos vamos a dar cuenta que Francisco vivió toda su vida en este proceso. Y ahora lo vamos a descubrir. Bien, vamos un poquito al contexto histórico. ¿En qué año fue la estigmatización? 1224. Estamos en el año 2024, por eso estamos celebrando 800 años. Muy bien. Entonces, el contexto es el siguiente. Francisco está viviendo, primero, tensiones al interno de la fraternidad. ¿Sí? 1224. ¿Cuánto tiempo falta para que muera? 2 años. ¿En qué año murió? 1226. Entonces, Francisco está viviendo un momento de tensiones al interno. ¿De dónde? De la fraternidad. ¿Por qué? Porque resulta que el número de frailes, de hermanos, habían crecido. Y cuando una familia empieza a crecer, ¿qué cosa empiezan? Empiezan los problemas, empiezan los conflictos. Y eso es lo que está viviendo Francisco en ese momento. Por decir solamente algunos, ya no tengo tiempo para decir todo, pero lo esencial. Resulta que Francisco está viviendo en ese momento una serie de contradicciones, sobre todo por un grupo de hermanos, de frailes, que le empiezan a dar la contra a Francisco y que no están de acuerdo con su modo de pensar y de actuar. ¿Quiénes eran? Adivinen. Los provinciales. No está mi provincial por acá. Los provinciales son los que empiezan a darle la contra a Francisco por una serie de razones, sobre todo por el tema de la observancia de la regla. El año pasado seguramente habrán ustedes meditado sobre la regla y todo lo demás, ¿ya? Eso ya lo deben de saber. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que estos benditos provinciales no querían seguir la regla que Francisco había hecho. Y la regla se había perdido y todo lo demás, ya, toda esa historia. Y resulta que Francisco tenía que escribir otra regla, ¿no? Y los provinciales no querían, por algunas razones, porque no querían exigencia, etcétera, etcétera. No entramos en ese tema, pero ese es el contexto. Francisco está en el interno con dificultades con sus hermanos. ¿Ya? Ojo, Francisco tiene dificultades con sus hermanos. Segundo, Francisco ¿a dónde viaja? A Tierra Santa. Esta experiencia es muy importante en la vida de Francisco. Francisco en 1219 fue a Tierra Santa y al volver, Francisco volvió diferente. ¿Qué pasó en Tierra Santa? Pues pasó muchas cosas. Entre lo más importante, ¿qué experimentó Francisco en Tierra Santa? 2 cosas. Conoció en Tierra Santa, en ese lugar, ¿a quiénes? A los musulmanes. Es decir, tuvo contacto con otro tipo de fe, otro modo de creer. Y Francisco, de alguna manera, se impactó frente a ese encuentro. ¿Bien? Primero. Segundo, Francisco va a Tierra Santa y de alguna manera, ¿qué cosa? Vuelve, entre comillas, fracasado. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la intención de Francisco al ir a Tierra Santa? De convertir al sultán. ¿Lo convirtió? No lo convirtió. Volvió Francisco de alguna manera con un sinsabor en su vida. Un sinsabor. Hermanos,
Yo estoy tratando de presentar al Francisco verdadero, humano, no al Francisco de las estampitas. ¿Ya? Bien, y que es mucho más real y más cercano a nosotros. Francisco volvió con ese sinsabor de lo que quiso. En Italia sí, Francisco decía, haz esto, y todos le obedecían. Francisco decía, quiero esto, y todos le daban lo que querían. Los laicos, obviamente, sus hermanos no. En Tierra Santa no pasó eso, no pasó eso. Bien, entonces Francisco está interiormente golpeado. Ya está golpeado. Al retorno de Tierra Santa, ¿qué sucede? Al regresar, perdón, aquí es a Italia. Al regresar a Italia, por pedido del mismo, de Francisco, el Papa nombra a Ugolino de Conti, obispo de Ostia, era un obispo, le nombra como cardenal protector de la fraternidad. Francisco pide al Papa que intervenga. ¿Cuándo nosotros pedimos la intervención de alguien en un conflicto? Cuando se te va de las manos, cuando ya tú no puedes. Entonces Francisco se da cuenta, ¿qué cosa se da cuenta? Se da cuenta de que sí, Francisco tiene muchos dones, es muy santo, pero aún los dones que tiene no le alcanzan, ¿para qué? Para solucionar algunas cosas. Es decir, Francisco se está dando un baño de realismo. Francisco se está dando cuenta de sus limitaciones y se da cuenta que no puede. Entonces, ¿qué hace Francisco? Pide al Papa que le ayude. Y nombra un cardenal que le llaman el cardenal protector de la fraternidad. Esto de cardenal protector es una palabra acomodada. Es decir, Francisco pidió a alguien que le ayude, ¿para qué? Para poner orden. ¿Ya? Bien. Segundo, el 29 de septiembre de 1220, Francisco dimite como ministro de la fraternidad. ¿Ya? Él era hasta el momento, hasta 1220, volvió de Tierra Santa, y cuando volvió Francisco, ¿qué pasó? Francisco dice, renunció. Otro fracaso, entre comillas. Ahorita estamos todos en la probabilidad. Bien, entonces Francisco renuncia, dice, y nombra a un hermano en su lugar, a Pedro Catani, que era uno de los hermanos de la primera hora, uno de los primeros hermanos, y experto en derecho. Era un experto en derecho. ¿Ya? Entonces, ¿qué está viviendo Francisco? Francisco está viviendo, ¿qué cosa? Algo que nadie se imagina. Francisco se da cuenta que sus dones no le alcanzan para gobernar. Al comienzo, cuando eran 2 hermanos, unos cuantos hermanos, era bien, pero ahora la fraternidad creció y Francisco se da cuenta que no puede. ¿Y qué hace Francisco? Renuncia. Muchos estudiosos y muchos han interpretado la renuncia de Francisco como un acto de humildad. Pero hay que agregarle algo, es una humildad consciente. Es decir, Francisco se da cuenta, es consciente de que no puede. Y Francisco interviene. No solamente ahí tiene estos problemas. ¿Qué más tiene Francisco? Tiene ya problemas de salud. ¿Ya? Hay problemas de salud en la vida de Francisco. Francisco, este texto es de la segunda carta a los fieles. ¿Saben, no, qué es la segunda carta a los fieles? ¿Sí? No. Breve paréntesis. Francisco escribió muchas cartas, algunas cartas. Hay una carta que se llama la carta a los fieles, que es una carta que Francisco, no la escribió, la dictó. ¿Ya? Y que eso luego Francisco quiso que se repartiera a todos los lugares donde podía llegar. Por eso se llama la carta, ¿a quién? A los fieles. ¿Bien? Y es segunda porque es la segunda redacción. Hay la primera redacción, que es pequeña, y la segunda es más ampliada, digamos. Bien.
Entonces, ¿qué dice en esta segunda carta a los fieles? Por eso, considerando en mi espíritu que no puedo visitarlos a cada uno personalmente a causa de la enfermedad y debilidad de mi cuerpo, me he propuesto anunciarles por medio de las presentes letras y de mensajeros las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, como él no puede, es un testimonio del mismo, como está enfermo y no puede, ahora Francisco, ¿qué dice? Les voy a enviar cartas a través de mensajeros. Entonces, testimonio de que Francisco está enfermo, tiene varias enfermedades. Una de ellas es la de los ojos, ¿no? Que la adquirió cuando fue a Tierra Santa. Bien, y otras enfermedades más, gastritis, no, enfermedad estomacal y otras cosas más. Bien, enfermo. Y no solo eso, no solo está enfermo del cuerpo, sino también una gravísima tentación del espíritu. Sí, Francisco el santo, sí, el santo Francisco está en tentación, tiene una grave tentación. Compilación de Asís 63. Compilación de Asís es una geografía. ¿Ya? La compilación de Asís. Yo voy a poner aquí nuevas nomenclaturas. Ya no voy a usar las nomenclaturas tradicionales porque están desactualizadas. Ya saben ustedes eso, ¿no? ¿No? Ustedes saben qué es primera de Celano, segunda, tercera, cuarta. No hay. Ya, les digo que sí hay, pero toda esa ya no existe. Esa nomenclatura ya no existe porque ya pasó de moda. No pasó de moda, sino que resulta que con los últimos estudios que han habido de franciscanismo y descubrimiento de nuevos manuscritos, se ha cambiado la nomenclatura de las hagiografías. Por ejemplo, ya no se dice primera de Celano, se dice la vida del bienaventurado Francisco. A la segunda se le llama el memorial del deseo del alma. La compilación de Asís es lo que antes era, ¿qué cosa? La leyenda de Perusa. ¿Por qué? Ahorita no me pregunten porque eso es para largo. Cuando haya otra charla me invitan y ahí les explico. ¿Ya? Bien. Porque ese es un tema más de hagiografías, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, en esta hagiografía, que algunos le llaman mal llamada biografías porque no son biografías, son hagiografías. Tampoco me pregunten eso porque no hay tiempo, en otra charla. Ok, compilación de Asís. En este documento dice: durante más de 2 años, día y noche, fue atormentado por aquella tentación. Aquí está el texto. El texto dice: en la misma época, durante su estancia en el mismo lugar de Santa María de los Ángeles, de la Porciúncula, el bienaventurado Francisco fue víctima, para bien de su alma, dice, de una grave tentación de espíritu. Se encontraba fuertemente atribulado interior y exteriormente, en su alma y en su cuerpo. Algunas veces hasta huía de la compañía de los hermanos, porque no podía, a causa de aquella tentación, presentarse con su sonrisa habitual. Se mortificaba privándose de comer y hasta de hablar. Frecuentemente se retiraba a orar a un bosque cercano a la iglesia. Allí podía dar curso libre a su pena y derramar abundantes lágrimas en la presencia del Señor, para que Él, que todo lo puede, se dignase enviar del cielo el remedio contra tan grande tribulación. Durante más de 2 años, día y noche, fue atormentado por aquella tentación. ¿Cuánto tiempo? 2 años Francisco atribulado por esta tentación. ¿De qué es? No dice el texto. Algunos en las películas se han inventado de qué. ¿Ya? El texto no dice de qué. ¿Ya? Dice solo que tenían tentaciones. Bien, pero ¿qué es lo grave de una tentación? ¿Qué es lo grave de esta tentación? Dice de Francisco. ¿Qué pasaba con Francisco? ¿Qué hacía? Huía de sus hermanos, se apartaba de sus hermanos. O sea, la tentación del espíritu que tenía hacía que se aparte de sus hermanos.
Y uno puede decir, oye, ¿cómo no? Francisco no que era bien fraterno, bien hermano. Sí, Francisco era fraterno, pero resulta que cuando estaba en tentación tenía que escapaba y huía. Bueno, es lo que nos pasa a nosotros también, ¿no? Cuando estamos tentados no queremos ni ver la cara a nadie. Ya, bien. Entonces, Francisco, contexto, enfermo de cuerpo y del alma, también está mal. Bien. Todo este es el contexto que está viviendo Francisco. Francisco está viviendo en este contexto y es en este contexto en el cual Francisco, ¿qué hace? Sube al monte Albernia y en el monte Albernia va a recibir los estigmas. Bien. ¿Por qué he dicho todo esto? Es muy importante porque resulta que la estigmatización, aquí su atención por favor, la estigmatización, por si acaso, no es un premio a la fidelidad de Francisco, no es un premio, ¿ya? No es un premio. La estigmatización en las llagas de Francisco no es un trofeo, y mucho menos. Resulta que nosotros los franciscanos a veces hemos cometido ahí un error al decir, por ejemplo, ¿por qué? Porque a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasaba cuando estaba en la Jufra, yo lo digo por mí, no por ustedes. Nosotros los franciscanos tenemos a Francisco, el santo más perfecto, el santo que ha tenido las llagas de Jesús. ¿Qué santo más tiene? Bueno, ahora hay el Padre Pío, ¿no? Sí, pero Francisco fue el primero. Ustedes los dominicos no tienen eso. Los jesuitas tampoco tienen eso. Nosotros los franciscanos. Entonces presentamos a Francisco con las llagas como un trofeo. Es un error. Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque las llagas no fueron un premio para Francisco. No es un premio, es otra cosa. Ya, es otra cosa. Bien. Fuentes de los estigmas. Aquí un poco de información para que ustedes sepan. Es decir, ¿dónde vamos a encontrar? ¿Ya? ¿Dónde vamos a encontrar este tema de los estigmas? En las fuentes franciscanas. ¿Saben ustedes qué son las fuentes franciscanas, cierto? ¿No? Ya. Fuentes de los estigmas. ¿En qué fuentes? Es decir, ¿en qué textos vamos a encontrar? Bien. Existe dos tipos de fuentes. Voy a hacer un resumen rapidísimo. Dos tipos de fuentes en el ámbito franciscano. Las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son todos los textos escritos por el mismo Francisco. ¿Cómo se llaman ellos? Se llaman escritos. Escritos. ¿Y escritos son qué cosa? Todos los textos que Francisco mismo escribió. ¿Me dejo entender? Fuentes primarias. Y fuentes secundarias son textos que escribieron otros, no Francisco. Fuentes secundarias. ¿Quiénes fueron? Tomás de Celano, Buenaventura, Fray León, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, aquí hay algunas fuentes donde vamos a encontrar este tema de los estigmas, dónde está reportado, dónde está escrito. Y seguramente ustedes esto ya conocen. No me van a decir que no, porque esto sí ya conocen, ¿ah? Bien, entonces, la carta encíclica de Fray Elías, seguro que ya la conocen, ¿o no? No. La vida del bienaventurado Francisco de Tomás de Celano, ahí está. Aquí le puse entre paréntesis el famoso primero que ya no se dice, ¿ya? Bien. La nota autógrafa de Fray León sobre la cártula de Asís. ¿Saben qué es la cártula de Asís? Estamos graves, ¿ah? Bueno, no hay problema, vamos adelante. Ya. Estas tres son las que yo me voy a dedicar hoy a estas tres. Hay otras más. En todas las hagiografías están reportadas. Yo he puesto las más importantes aquí. Estas son las que yo voy a decir hoy. Y hay otras más que no, por cuestión de tiempo no las puedo decir. Bien. Está el Memorial de los Deseos del Alma, que es segunda de Celano, que les decía. El Tratado de los Milagros, que también es de Tomás de Celano. Y la Leyenda Mayor y Menor de Buenaventura, que son las más conocidas. Hay otras que son más desconocidas, esas no las puse aquí, pero existen. Bien. Primero, ¿quién era Elías? ¿Elías quién era? Nada. Tienen que leer otra vez la historia franciscana.
Elías fue, ¿qué cosa? Después que se murió Pedro Catani, porque Pedro Catani se murió, tuvieron que elegir un superior. ¿Y a quién eligieron? A Fray Elías. ¿Ya? Fray Elías fue ministro. Bien. En el momento en que Francisco muere, es ministro Fray Elías. ¿Ok? Entonces, Fray Elías, ¿qué tiene que hacer Fray Elías? Como él es el ministro y se murió Francisco, ¿qué hace Elías? Tiene que comunicar, tiene que escribir como una especie de carta circular a todas las fraternidades o a todas las provincias, anunciando ¿qué cosa? Que Francisco se murió. Esa se llama la carta encíclica de Fray. Por si acaso la palabra encíclica es sinónimo de carta circular. ¿Me dejo entender? Es una carta que tiene que llegar a varios lugares. ¿Perdón? Ajá, una encíclica. Por eso es de que no se confundan con las encíclicas del Papa, ¿no? Pues el Papa también hace encíclicas, ¿no? Pero esas encíclicas tienen el mismo sentido, de difusión, son para difundirlas. Bien, Elías escribe esta carta en donde comunica. En esta carta, por primera vez, ojo, por primera vez se describen las llagas. ¿Por qué? Porque Elías conocía y era muy cercano a Francisco al momento de su muerte. Elías era uno de los hermanos que ha estado muy cerca de Francisco al momento de su muerte. Entonces, Elías fue un testigo privilegiado ¿de qué? De las llagas. Es decir, él lo vio con sus ojos y algunos textos dicen que hasta tocó la llaga. Bien, bien. Entonces, ¿qué dice Elías? Aquí está lo que él dice cuando él comunica la muerte. Esto dice Elías. Dice en el número 5 de esta carta. Esta carta tiene varios puntos, pero he sacado solo la parte que habla de los estigmas. Dice: y ahora os anuncio un gran gozo y un nuevo milagro. El mundo no ha conocido un signo tal a no ser en el Hijo de Dios, que es Cristo el Señor. No mucho tiempo antes de su muerte, nuestro hermano y padre apareció crucificado. Él dice que apareció crucificado. ¿Ya? ¿Qué más? Llevando en su cuerpo las 5 heridas que son verdaderamente los estigmas de Cristo. De hecho, sus manos y pies llevaban como marcas de clavos infligidas desde ambos lados, que conservaban cicatrices y mostraban el color negruzco de los clavos. Su costado parecía golpeado por una lanza y a menudo emitía gotas de sangre. Bien, ¿qué hace Elías? Describe las llagas, es decir, describe lo que vio. No dice cómo fue y dónde fue, ¿sí? Solamente él describe las llagas. Pero, ¿por qué es importante este documento? Porque es la primera vez, es el primer texto en el cual se habla de los estigmas de Francisco. ¿Ok? ¿Por qué? Resulta que el tema de los estigmas en la vida de Francisco no fue una cosa fácil para la orden. Al inicio no aceptaban que Francisco tenía las llagas, ¿ah? Los primeros frailes no aceptaban algunos, los mismos frailes, y mucho menos la iglesia, menos la sede apostólica. Tanto así que el día de la canonización de Francisco, ¿de qué año fue? 1228. Cuando Francisco fue canonizado, el Papa cuando presenta al nuevo santo oficialmente, cuando describe la vida de Francisco, el Papa no dice nada ni habla nada de qué, de los estigmas, habla de otra cosa. Prácticamente el Papa, ¿saben cómo lo presenta a Francisco? Como un nuevo San Pablo. Utiliza citas de San Pablo para describir la vida de Francisco, porque al Papa le interesaba otra cosa, no le interesaban las llagas, y porque era una cosa que se tenía que procesar, no era así nada más de fácil. ¿Ok? Entonces vamos con este punto siguiente: la vida del bienaventurado Francisco de Tomás de Celano, en los números 91, 96 y 109 y 118. Este documento fue escrito en 1229.
Este es lo que llamamos nosotros la primera vida, ¿no? O vida primera, porque fue la primera que se escribió, ¿sí? Pero aquí estamos dentro del ámbito de las hagiografías oficiales. Aquí, para complicarles más la vida a ustedes, hay dos tipos de hagiografías: las hagiografías oficiales y las no oficiales. Las oficiales se llaman oficiales, ¿por qué? Porque fueron escritas por mandato ¿de quién? O del Papa o del ministro general. Y las no oficiales son aquellas que escribieron, ¿quiénes? Los que les dio la gana de escribir y los escribieron. ¿Ya? Y entre ellos, ¿quiénes están? Fray León y compañía. Pero bueno, vamos adelante. Bien, Tomás de Celano sí es el primero en narrar, ¿qué cosa? El evento de los estigmas. Tomás de Celano es el primero. Él es en este documento, en la vida del bienaventurado Francisco, es el primero en narrar, en describir qué pasó, dónde pasó. Bien, él es el primero en describir. Elías, ¿qué había hecho? Elías describió cómo eran las llagas. Celano aumenta. ¿Qué cosa aumenta? ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Qué vio? Todo eso. Y eso está más adelante. Bien. ¿Qué dice Tomás de Celano? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Lo dice el mismo Celano en la vida del bienaventurado Francisco, en el número 1. Dice: yo, por mandato del Señor y glorioso Papa Gregorio. Pero esto es una oficial. Él está diciendo ahí. Él escribe. ¿Por qué escribe? Porque le mandó el Papa. El Papa le pidió que escriba la vida de Francisco. Entonces está diciendo: yo, por mandato del Señor y glorioso Papa Gregorio, he tratado de relatar como mejor he podido, aunque sea con palabras desmañadas, siquiera lo que oí de su propia boca. Celano conoció a Francisco. Lo que dice oyó de su propia boca, lo escribió. Y no solo eso, o lo que he llegado a conocer por testigos fieles y acreditados. Es decir, como es una hagiografía oficial, ¿qué tuvo que hacer Celano? Entrevistas. Empezó a buscar, a preguntar a los frailes, a los primeros frailes sobre la idea. Y Celano, hizo su trabajo. ¿Ok? Eso hizo Celano. La Verna, el lugar de la... ¿Quiénes han estado en Asís? 1, 2... Ya conocen este lugar, ¿cierto? ¿No fueron ustedes al Monte Albernia? Oh, qué pena. Ya, yo voy a organizar una peregrinación, a ver quiénes se anotan. Ya, vamos adelante. Este es el Monte Albernia, el lugar de... Obviamente en el tiempo de Francisco no había el santuario, ¿no? Aquí está el santuario. Era todo monte. Y si se dan cuenta, está construida sobre rocas. Y esas rocas por dentro tienen cuevas. Y Francisco se metía ahí a las cuevas a orar, se metía a rezar. Hay varios lugares lugares franciscanos, ¿no? El Monte Albernia, hay otros lugares más en el Valle Reatino, que es en un valle donde hay lugares donde ha estado Francisco. Grecio sí conocen, ¿no? Grecio, igualito, es en la roca. ¿Por qué a Francisco le gustaba meterse a las rocas? ¿Saben ustedes? Francisco se subía a lugares inaccesibles, donde encontraba una cueva y se metía. ¿Por qué? Para concentrarse, para que nadie lo moleste. Si está ahí en el monte, ¿quién le va a molestar? La naturaleza. Francisco le gustaba la naturaleza. No. ¿Saben por qué? Tiene todo un sentido espiritual. Resulta que en la Edad Media había una devoción, ¿no? Que era como los inicios de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Y esto también los monjes lo practicaban. Francisco no es que se inventó él, Francisco, los monjes también hacían lo mismo. Francisco algunas cosas copia de los monjes. Algunas cosas Francisco no fue original. Nosotros decimos, no, Francisco no. Francisco se copió muchas cosas, pero eso no le quita valor a lo que hizo Francisco, cuando estoy diciendo esto. ¿Ok? Francisco se mete a las cuevas, ¿por qué? Porque había la concepción de entrar al seno de la tierra.
sea, de meterse a la cueva, era como entrar a lo profundo de la tierra. Pero eso tenía un significado, el significado de entrar en la profundidad de la creación y también de entrar en la profundidad del corazón de Dios, del corazón de Cristo. Entonces, simbólicamente, entrar en una cueva era como entrar en el corazón de Cristo, en el costado abierto. Entonces, era como decir, decían, ¿por qué en las montañas existen estas aberturas? Entonces, era, ¿qué cosa? Era la devoción que decía, esas rocas se partieron, se abrieron el día en que Cristo resucitó, crucificado en la Pascua. Entonces era simbólicamente era entrar a la presencia de Dios. Ese era el significado espiritual. Por eso Francisco entraba a las cuevas, ¿ok? Oscuras, sin nada, y ahí le gustaba ir a Francisco, porque tenía esa concepción. Bien, ese es el Monte Albernia. Esa es la otra vista, la vista un poco más panorámica. ¿Ok? Bien, el Monte Albernia fue un regalo a Francisco. ¿Quién le regaló? Un conde. Obviamente una gente que tenía esas propiedades, ¿no? El conde Orlando de Chiusi en 1213. Es en el 1213 que Francisco recibe de regalo el Monte Albernia. La primera vez que sube Francisco al Monte Albernia lo suelen ubicar en el año 1214. Le regalaron en el 13, le dijeron, Francisco, a ti que te gusta rezar, ahí tienes esa propiedad, ve si quieres a rezar ahí, ¿no? Y a Francisco le gustó y fue en el 1214. Después fue en el 15, en el 16, en el 17, en el 21, porque aquí se fue a Tierra Santa, cada año iba, se fue a Tierra Santa, cuando volvió en el 20, se fue en el 21 y el último fue en el 24 cuando recibió las llagas. Entonces Francisco fue varias veces a ese lugar, no fue solo una vez, ¿ok? Bien, en la vida del bienaventurado Francisco de Tomás de Celano en el 94 dice, durante su permanencia en el eremitorio, que por el lugar en que está toma el nombre de Albernia o Laverna, 2 años antes de partir para el cielo, tuvo Francisco una visión de Dios. Entonces, Celano da el nombre y da la fecha cuando subió Francisco para la estigmatización. Bien, y aquí está el relato de Celano de la estigmatización. Esto todos ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Este relato de Celano. Levante la mano el que no conoce este relato. Ya, hay un buen número. Vamos a entonces. Yo quería saltar esto para pasarme a lo que yo les proponía, porque esto ya es conocidísimo. Esto, bueno, ya, no hay problema. Vamos, ya que estamos aquí, vamos adelante. Entonces, igual, seguimos en la vida del bienaventurado Francisco, número 94. Para los que se están ubicando, primera de Celano. ¿Ya? Listo. Tuvo Francisco una visión de Dios. Vio un hombre que estaba sobre él. Tenía 6 alas, las manos extendidas y los pies juntos. Y aparecía clavado en una cruz. 2 alas se alzaban sobre su cabeza, otras 2 se desplegaban para volar, y con las otras 2 cubría todo su cuerpo. Ante esta contemplación, el bienaventurado siervo del Altísimo permanecía absorto en admiración, pero sin llegar a descifrar el significado de la visión. Se sentía envuelto en la mirada benigna y benévola de aquel serafín de inestimable belleza. Entonces, Celano está ya narrando, ¿qué está narrando? El momento de la estigmatización. ¿Y de quién habla? De un serafín. Y este serafín dice tenía 6 alas, clavado en una cruz, 2 alas sobre su cabeza, otras 2 con las que volaba y otras 2 cubría su cuerpo. Un serafín. ¿Ok? Si ustedes buscan en la Biblia, van a encontrar esta misma descripción de los serafines, ¿saben, no?
Bueno, ese es tema de Biblia. Cuando hagamos clase de Biblia vamos por ahí. Ok. Ante la contemplación. Francisco está en contemplación. ¿Qué más dice? Y aquí está lo importante. Dice, cavilaba con interés sobre el alcance de la visión y su espíritu estaba como acongojado, queriendo averiguar su sentido, mas no sacando nada en claro, y cuando su corazón se sentía más preocupado por la novedad de la visión, comenzaron a aparecer en sus manos y en sus pies las señales de los clavos, al modo que poco antes los había visto en el hombre crucificado que estaba sobre sí. Entonces, Celano describe cómo aparecen en sus manos y en sus pies las señales de los clavos. ¿Ok? Entonces, Celano describe el serafín, cómo es el serafín, y describe el momento de la estigmatización. El número 95. Aquí, Celano repite lo que ya dijo Elías. También él después describe las llagas. Las manos y los pies se veían atravesados en su mismo centro por clavos, cuyas cabezas sobresalían en la palma de las manos y en el empeine de los pies, y cuyas puntas aparecían a la parte opuesta. Estas señales eran redondas en la palma de la mano y alargadas en el torso. Se veía una carnosidad como si fuera la punta de los clavos retorcida y remachada, que sobresalía del resto de la carne. De igual modo estaban grabadas estas señales de los clavos en los pies, de forma que destacaban del resto de la carne. Y en el costado derecho, que parecía atravesado por una lanza, tenía una cicatriz que muchas veces manaba, de suerte que túnica y calzones quedaban enrojecidos con aquella sangre bendita. Bien, entonces Celano está narrando, describe lo que ya Elías dijo. Bien, hasta ahí llegamos. ¿Cómo entender este texto? ¿Cómo acercarnos a este texto de la estigmatización de Francisco? El mismo Celano, aquí está una pintura del serafín, ¿no? Crucificado, 2 alas que volaba, 2 que están encima y con las otras 2 cubre el cuerpo. Bien. Celano en el número 90 de la vida del bienaventurado Francisco habla que las llagas, dice, son un gran sacramento. ¿Qué es un sacramento? Un signo, ¿ya? Es decir, es un misterio. Sacramento significa misterio. Entonces, las llagas son un gran sacramento. Él dice, gran sacramento es este que patentiza la sublimidad de la prerrogativa del amor, pero encierra un arcano designio y un misterio venerado, que creemos es conocido de Dios solamente, solo Dios conoce, y en parte revelado por el mismo santo a cierta persona. Atentos con esto, a cierta persona. Dice, las llagas son un sacramento, es decir, son un gran misterio que quiere revelar algo. Y quiere revelar algo. Y esto que ha sido revelado por Dios a través de o sea, las llagas están revelando algo. O sea, no son un fin en sí mismo. ¿Me dejo entender? O sea, las llagas hay que leerlas como un gran sacramento. Son un misterio que solo Dios, dice, sabe qué significa. Obviamente Francisco también. Un misterio que es conocido de Dios solamente. Y en parte revelado por el mismo santo Francisco. ¿A quién? A cierta persona. Es decir, Celano parece que se enteró. ¿Qué cosa? Se enteró posiblemente a través de alguien. ¿Qué pasó? ¿Cómo Celano obtuvo toda esa información si él no estuvo con Francisco en el momento de la estigmatización? ¿Quién le dijo? ¿Quién le contó? Alguien. Algunos dicen que fue ¿quién? El que estuvo ahí. ¿Quién estuvo ahí? Fray León. La tradición dice que Fray León estuvo ahí. ¿Ya? Bien, entonces muy posiblemente Fray León le contó, y esta cierta persona se refiere a Fray León, pero él no lo quiere decir, él no lo dice.
no dice quién es. Ahora sí, aquí voy a lo novedoso. Lo anterior es ya archiconocidísimo, ¿no? Esto de las llagas que recibió el serafín y todo lo demás. Bien. Entonces yo hoy día me he propuesto profundizar el tema de las fuentes leoninas. ¿Qué son las fuentes leoninas? Son las fuentes de la tradición ¿de qué? De Fray León. ¿Y por qué las fuentes de Fray León? ¿Por qué? Porque las fuentes de Fray León fueron fuentes que fueron despreciadas por los estudiosos, pero no se han dado cuenta que ahí está lo original, y eso lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Bien. Generalmente se considera al testigo por excelencia de la estigmatización a Fray León como figura del compañero fiel, ¿no? Figura del compañero fiel. Ustedes no se preocupen del PowerPoint, se queda en la computadora y después el responsable lo puede pasar a todos los que quieran. Nada más sí hay que ser honestos, derechos de autor. Este PowerPoint lo hizo el hermano Jimmy. Si dicen eso no hay problema. Ok, ya lo pueden compartir, no hay problema. Bien, son 3 textos de origen leonino, es decir, de origen de la tradición de Fray León. Hay textos que hablan de los estigmas. ¿Por qué estos son más importantes que los de Celano? Porque León estuvo ahí, Celano no estuvo ahí. Celano es testigo de segunda mano, ¿ya? Este es de primera mano, así que lamentablemente los franciscanos hemos descartado lo de primera mano para valorar más lo de segunda, pero ya, vamos, parece que nos gusta cosas de segunda, vamos. Bien, son tres textos que yo he separado, ¿ya? Para poder rápidamente sintetizar la idea de hoy. Uno es un manuscrito llamado manuscrito Liddell, ¿ya? Que aquí está en latín, en castellano, algunos ejemplos, en español, perdón, algunos ejemplos de la vida de nuestro bendito Padre Francisco y de sus compañeros. Así se llama este manuscrito, ¿ya? ¿Por qué es importante este manuscrito? Porque este manuscrito es un manuscrito que ha sido descubierto hace poco, no es antes, ha sido descubierto, ¿ya? A ver, aquí hago un paréntesis porque algunos están diciendo, ¿cómo es eso que se descubrió? ¿Por qué se descubrió? Seguro están diciendo ustedes, ¿no? Ya, a ver, rapidito. ¿Se acuerdan que les hablé de las hagiografías oficiales y de las no oficiales? ¿Sí? ¿Cuáles eran las oficiales? Todas las de Celano y Buenaventura, ¿cierto? Y las no oficiales de León y otras más. Bien, ¿qué sucede? Sucede que en el 1244, en un capítulo general en Génova, se realizó este capítulo general. ¿Qué cosa pasó? 1244, ojo, 1244, ya existía la primera vida de Celano. Resulta que muchos frailes dijeron, eso que escribió Celano está incompleto, falta cosas. Entonces todos los frailes dijeron, cierto, tal fraile está diciendo tal cosa de Francisco, allá dicen otra cosa, y otro hermano dice otra cosa, y hay cosas que no están escritas aquí. Entonces, ¿qué decide el ministro general? Dice, muy bien, hay que pedir a todos los frailes que manden información. Entonces, todos los frailes de distintos lugares empiezan a escribir. Y entre ellos, ¿quiénes estaban? León y sus compañeros, 3 hermanos, ¿ya? León, Ángel y Egidio. Escribieron, ¿qué cosa? Todo lo que se acordaban y luego lo mandaron por el celular y de ahí llegó. Ya, entonces, León y sus compañeros escribieron todo lo que ellos sabían y muy posiblemente en esto que escribieron estaban estas cosas que no se conocía. Entonces, ¿qué hizo el ministro general? Recibió toda esa nueva información y le dijo, Celano, como él era el biógrafo oficial, el hagiógrafo oficial, le dijo, Celano, ven para aquí, hiciste la primera de Celano, bien, te falta cosas, aquí tienes más material.
sigue trabajando. Y de ahí nace, ¿qué nace? El memorial del deseo del alma. No digan segunda deseo del alma. El memorial, ¿ya? El memorial de los deseos del alma, así se llama. La segunda deseo del alma. Listo. Ahí nace eso, nace ese texto. Pero no solo queda eso, habían otros más. Y pasó el tiempo y Buenaventura, el bendito Buenaventura. Pasó el tiempo y ¿qué pasó? Buenaventura, 1260, otro capítulo general que dice Buenaventura, vamos a escribir. El capítulo le pidió a Buenaventura, él era ministro también, dijo, vamos a hacer una nueva vida de Francisco. ¿Y a quién le encargan? A él mismo. Dice, yo voy a escribir, dijo Cela, y él mismo escribió. Listo. Y entonces, Buenaventura escribe. ¿Y cómo se llama lo que escribió? La leyenda mayor. Y luego la leyenda menor. Ya, la leyenda mayor. Esa era la hagiografía oficial. Y entonces le dijeron, Buenaventura, ¿y qué vamos a hacer con todas las otras leyendas? Fácil, las desaparecemos. Sí. Escribió un decreto Buenaventura y mandó a quemar todas las otras, primera, segunda, de Celano, todo mandaron a quemar por obediencia mandaron a quemar todo. Felizmente hay frailes desobedientes. Felizmente hay algunos desobedientes que escondieron algunos y por siglos estuvieron en las bibliotecas ahí, escondidas, y con el tiempo se fueron descubriendo. Por eso es que aparecen, hasta hace algunos años han aparecido por ahí algunos fragmentos, algunos trocitos, pedacitos de ¿qué? De manuscritos antiguos. Esos son estos manuscritos antiquísimos, pero que no son de las oficiales. Pero como son antiquísimos, contienen mucha más veracidad. Por eso es que es importantísimo. ¿Me he dejado entender? Ok, listo. Ese es ese manuscrito líder, se llama así. Bien. El segundo es un fragmento de la compilación de Asís. Como les dije, compilación de Asís es lo que antes se llamaba la leyenda de Perusa. ¿Saben eso, no? Ok. Tercera, ¿cómo? Se acaban de enterar, no sabían que había leyenda de Perusa. Claro, ya tiene otro nombre, sí. ¿Por qué dicen ustedes? Están desconcertadas. Ya se están modernizando. Ok. Entonces, lo que pasa es que han cambiado de nombre por distintas razones. ¿Ya? Voy a hacer una síntesis rapidita. Resulta que se escribió primera, segunda de Celano. ¿Sí? Listo. Después que vino la tercera llamada de Celano. Algunos le llamaban tercera, que es el Tratado de los Milagros. ¿Sí? Después, Celano escribió otra más, que le pidió, ¿quién? Elías le pidió que escribiera una, que se descubrió en el 2014, este texto, que se llama la Vita Brevior. Ya, ¿esa qué cosa es? ¿Qué sería? Cuarta de Celano. Pero no puede ser cuarta porque fue escrita después de la primera, entre la primera y la segunda. En todo caso, esa sería la segunda. Ya nos complicamos, ¿no? ¿Cuál es la segunda entonces? Entonces, para evitar todos esos cambalaches, ¿qué hicieron los estudiosos, los que saben? ¿Qué hicieron? Vamos a ordenar un poco. Y decidieron poner el nombre a cada documento tal como aparece en los manuscritos originales. En los manuscritos originales, por ejemplo, de la primera de Celano, en el manuscrito original, en el encabezado, ¿qué cosa dice? Vita Beati Francisci, está en latín. Vita Beati Francisci, ¿qué significa? Vida del bienaventurado Francisco. En la segunda de Celano, en la parte del encabezado, dice memoriale en el desiderio del ánima, memorial del deseo del alma, no dice segunda de Celano. Entonces dijeron, vamos a ponerle lo que dice arriba, lo que han puesto, el que ha escrito, eso hay que decirle, así como es. ¿Ok? Lo mismo con esto.
leyenda de Perusa. Le llamaban leyenda de Perusa, ¿por qué? Porque era una leyenda supuestamente, pero no es leyenda, es una compilación, es una cuestión más técnica que no puedo ahorita explicar, ¿ya? Segundo, no está en Perusa. Bueno, le decían de Perusa porque la encontraron en la biblioteca de Perusa, pero no fue escrita en Perusa. Una compilación que le hicieron en Asís, y muchos están de acuerdo que esta compilación, o por lo menos los textos más antiguos, lo escribió Fray León. Entonces le cambiaron por eso. Y la otra que se llama, hay otra de Perusa, ¿se acuerdan? Franciscanos, el Anónimo de Perusa. Ya tampoco se llama Anónimo de Perusa. ¿Cómo se llama? Padrecito, no nos complique. Bueno, yo no complico. Así está ahora los estudios, ¿ya? Se llama el De Inceptione en latín, de los inicios de la orden. Así empieza, porque así está en el encabezado. ¿Bien? Ya, no les complico más la vida. Entonces, la compilación de Asís es un texto de carácter leonino, de la tradición de Fray León. Tercero, la rúbrica autógrafa de León en el reverso de la cártula de Asís. Ustedes me han dicho que no saben qué es la cártula de Asís. Ahí sí ya están graves, y ahí sí ya jalados estos franciscanos. No importa, hoy día van a probar. Yo voy a saltar a lo más importante, ¿ya? A lo más importante. En el manuscrito que les decía, este manuscrito Liddell, lo que describe este texto, ¿ya? Es en la tradición leonina también algo referente a los estigmas, pero no describe la estigmatización, no describe los clavos, esas cosas, no describe eso. Esto es de tradición de Fray León, ¿ah? Fray León está aquí, y Fray León es testigo. Estaba con Francisco en el Monte Albernia. Lo curioso es que Fray León, cuando escriben estos textos, él no dice nada de los estigmas. No describe, ni dice yo he visto, no dice nada. ¿Por qué? Bueno, los estudiosos dicen, León muy humilde, no quiso decir nada, se quedó calladito hasta después. Razones no sabemos, pero no dicen los documentos. ¿Qué cosa describe esto? Este texto describe lo que le pasa a él, a León. ¿Y qué le dice León? Dice, dame una hoja y tinta porque quiero escribir algunas palabras del Señor y sus alabanzas que he meditado en mi corazón. Francisco le dice a León, dame una hoja para escribir algo, ¿ya? Y dice, el otro se la dio, el beato Francisco escribió esas palabras y alabanzas del Señor, y al final escribió la bendición diciéndole, toma esta hoja y observa cuidadosamente la regla hasta el día de tu muerte. Síntesis. León quería tener un escrito de Francisco, ¿ya? Quería tener algo escrito de Francisco, si quería tener un recuerdito de Francisco, ¿ya? ¿Listo? Entonces Francisco se lo concede a León y le dice, dame una hoja y tinta para escribir, pero dice, para escribir unas alabanzas y una bendición. Entonces él se la da y luego Francisco le entrega y le dice, toma esto, guárdala hasta el día de tu muerte. Y efectivamente eso hizo León, muy obediente, se la guardó. ¿Qué es esa? Aquí está. ¿Ven ustedes aquí? Es un pequeño pergamino. ¿Saben qué es un pergamino, cierto? Un pequeño pergamino, ¿ya? En el cual Francisco escribió de puño y letra. Este es el documento más precioso, el mejor de todos, el más, ¿cómo se diría? El más cercano al franciscanismo. ¿Por qué? Porque es un texto que Francisco mismo escribió de puño y letra. ¿Cómo se llama eso? Autógrafo. Solo son dos los autógrafos que Francisco escribió de puño y letra. Este texto y otro que se llama la carta a Fray León, que es otra cartita pequeñita, ¿ya? Son los únicos que existen hasta hoy en donde está escrito por la misma mano de Francisco. Todos los demás escritos, Francisco los dictó o escribieron algunos con la venia de Francisco. ¿Me dejo entender?
Esto es lo más, o sea, para un franciscano desconocer esto es pecado mortal, ¿ah? ¿Verdad? Ya. Entonces, sí, pueden confesarse. ¿Cómo se llama? La rúbrica de la cártula. ¿Qué cosa es la rúbrica? ¿Ven ustedes aquí unas letras rojitas? Bien. Francisco escribió lo que está aquí. Y aquí ha hecho la tau, Francisco. Ha firmado con una tau. Aquí está la bendición. Esta partecita es ¿saben la bendición de Francisco, no? Ya, él la escribió aquí. Y en la otra cara, aquí está, perdón, me fui, aquí. Aquí está. Francisco escribió a dos caras. En una cara escribió aquí las alabanzas, unas alabanzas, y en la otra cara la bendición y la tau. ¿Ok? Es uno solo que aquí la foto está a dos caras, porque tiene dos caras el pergamino. Es un pergamino chiquitito de 8 centímetros de ancho y 13 de largo. Y León lo dobló en 4 y lo puso en su hábito y lo guardó ahí y lo tenía ahí toda su vida, hasta que se murió. Y cuando se murió, ¿dónde lo dejó? Adivinen. León era muy cercano a una dama santa, a Santa Clara. Cuando León murió, le dejó a Santa Clara. Y esta reliquia, porque es una reliquia, la conservó Santa Clara. ¿Y dónde la descubrieron? En el santuario de Santa Clara. Cuando los frailes se dieron cuenta que había eso, ¿qué le dijeron a Santa Clara? Clarita, Clarita, ¿qué te parece? No, mentira. Lo que pasa es que Clara se murió igualito y quedó ahí la reliquia. Y después, años después, los frailes pidieron y la llevaron al Sacro Convento, donde ahora se expone. Está en una urna puesto esto ahí, ¿no? Esta reliquia, ¿no? Que es del mismo Francisco que la escribió, ¿ya? Entonces ahí está. Le dijeron: Clara, o te quedas con la cártula de Asís o con la cruz de San Damián. ¿Y Clara qué eligió? Se quedó la cruz. No, estoy inventando. Ya, entonces este es el documento, ¿ok? La cártula de Asís se llama. Ya, se llama cártula porque es una cartilla, ¿ya? Que es de Asís, ¿ok? Bien, entonces les puse eso para que puedan ver. Aquí está. Entonces, ¿qué dice aquí lo que está en rojo? ¿Ya? Este trozo de pergamino, León lo guardó, dice, pero no sabemos en qué momento, entre 1224, cuando él lo recibió, hasta 1271, que murió. En ese periodo, León escribió sobre la cártula, él escribió, León, de su puño y letra. León escribió eso, en color rojo. ¿Y qué cosa dice? Ahí está lo que dice, traducido para ustedes, calientito. A ver, dice, escribió Francisco, el beato Francisco 2 años antes de su muerte, ¿dónde? En el monte Albernia, dice, hizo en el lugar de la Verna una cuaresma en honor a la Beata Virgen Madre de Dios y del beato Miguel Arcángel, desde la fiesta de la Asunción de Santa María Virgen hasta la fiesta de San Miguel de septiembre. Entonces, León, no sabemos en qué momento, dijo, voy a escribir aquí para que no se les olvide, y escribió eso. Empezó a escribir la fecha de la estigmatización, ¿no? Bien. Y descendió sobre él la mano del Señor. Mire cómo describe León la estigmatización. Dice, y descendió sobre él la mano del Señor después de la visión y las palabras del serafín y la impresión de los estigmas de Cristo en su cuerpo. Hizo estas loas escritas en el otro lado del pergamino. Se refiere a las alabanzas. Usted sabe, ¿no? ¿Cuáles son las alabanzas más famosísimas que escribió San Francisco? ¿Cuáles son? Loado
las alabanzas más conocidas, más veneradas de San Francisco. Criaturas. Pecado mortal, ¿no? Hay que confesarse. Las alabanzas que compuso Francisco de puño y letra, no, al menos como documento, no tenemos hoy. Lo que tenemos es esto, que son las alabanzas al Dios Altísimo. Ustedes saben el canto, tú eres el bien, todo bien. No saben, franciscanos. No saben. Ya, no importa. Trago saliva. Ya. Entonces, las alabanzas, solo tú eres santo, Señor, tú eres sabiduría, tú eres amor, tú eres humildad, tú eres refrigerio, tú eres amor. ¿Se acuerdan? Ya, esa oración Francisco la escribió en el monte Albernia, cuando tenía las llagas. ¿Ya? Eso está escrito ahí, estas alabanzas. A eso se está refiriendo Fray León cuando hizo estas loas escritas en el otro lado del pergamino y las escribió de su mano, dice León. Él está afirmando, la escribió de su mano, dando gracias a Dios por el beneficio que le había hecho. El Beato Francisco escribió de su mano esta bendición, porque está ahí la bendición. Está la bendición aquí. Y aquí está describiendo, aquí abajo dice eso. ¿Ok? De la misma manera, dice, la bendición para mí. Ahí dice, para mí hizo. León dice, para mí hizo, ¿no? Fray León, de la misma manera hizo este signo con la tau, con la cabeza, de su propia mano, dice. Pues no me la van a charlar a mí. Aquí está escrito. Eso que he leído ahorita está aquí. Hizo, dice, esta tau. Aquí abajo está describiendo. ¿Ok? Entonces, es el mismo León quien está describiendo en esa cártula qué cosa pasó. Pero ¿cuándo lo dijo León? Después de la muerte de Francisco, no se sabe cuándo. Bien. Este profesor en Roma se llama Carlo Paolazzi, es uno de los, bueno, ya falleció hace 2 años, lamentablemente. Es el editor de esta nueva edición de los escritos de San Francisco. ¿Ya? Es la última edición crítica de los escritos de San. Cuando digo escritos ya saben a qué me refiero, ¿no? No, esto está en español. ¿Ya? Entonces, edición crítica de los escritos, y todos los escritos de Francisco, no de Celano, solo de Francisco. ¿Me dejo entender? Ok, entonces, este profesor, ¿no? Llamado Carlo Paolazzi, un gran estudioso de los escritos, ¿ya? Dice sobre este documento, él dice, no lo digo yo, lo dice él, que es un especialista, así que pueden creer esto, sí. La cártula dice, en una cara lleva la expresión de amor a Dios, que son las alabanzas al Dios Altísimo, y en la otra cara, que es esta cara, la expresión del amor al prójimo, que es la bendición al hermano León. Es decir, la bendición es expresión ¿de qué? De amor al prójimo. Y las alabanzas al Dios Altísimo es expresión del amor a Dios. Entonces dice, Carlo Paolazzi dice, son 2 aspectos del amor que como las 2 caras de la cártula no se pueden separar. Como están escritas, ambas caras no se pueden separar. Bueno, aquí está separada por la foto. Pero dice, no se pueden, así tampoco se puede separar el amor a Dios y el amor al prójimo. Son 2 caras que van siempre juntas. Bien. Todo esto que hemos dicho, Padrecito, ¿para qué tanta cosa? Bueno, aquí viene lo más importante ahora, ¿no? La historia, qué pasó, por qué dijo León, dijo aquello, dijo lo otro y todo lo demás. Bien. El tema, ¿cuál es el tema de fondo? Cristo crucificado en la experiencia espiritual de Francisco. Así, ¿qué significan las llagas? Decía, ¿no? ¿Qué significan estas llagas? Bien, la experiencia de Cristo crucificado en la vida de Francisco como una gran inclusión en su existencia. Es decir, toda la vida de Francisco ha estado marcada, ¿por qué?
por la cruz de Cristo. Toda la vida de Francisco, al menos la vida cristiana de Francisco, ¿no? Desde que se convirtió hasta su muerte, toda esa vida ha estado marcada por la cruz de Cristo. La palabra inclusión es un término que viene del estudio de la Biblia. ¿Qué es una inclusión? Una inclusión es un recurso literario, ¿ya? De algunos autores, ¿ya? ¿Y qué es una inclusión? Es como una especie de introducción y conclusión. Pero se llama inclusión, ¿por qué? Se llama inclusión porque en la introducción habla de un tema y cuando termina habla del mismo tema. Eso significa inclusión. Es decir, son dos temas extremos que incluyen dentro de todo el tema. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué decimos que es una inclusión en su existencia? Porque al inicio de la conversión de Francisco ante el crucifijo de San Damián, Francisco al inicio en San Damián ora delante de un crucifijo, delante de la pasión, delante de Cristo crucificado, ¿ok? Entonces Francisco empieza. Algunos estudiosos, algunos se atreven a decir que en San Damián Francisco ya fue estigmatizado. Ya en ese momento Francisco dice, recibió las señales de la cruz, no en la carne, sino de modo espiritual. Es un modo de interpretar. Al final, ante el serafín crucificado en el Albernia, la estigmatización en el cuerpo. Pero no solamente al inicio y al final, por eso es una inclusión, sino a lo largo de toda su vida. ¿Dónde está eso? Lo va a decir el mismo Francisco. ¿Dónde lo dice? En el testamento. ¿Saben qué es el testamento, cierto? Chicos, ¿saben? ¿Sí? ¿Qué es el testamento? Lo escribió Francisco como todos los que un testamento escribe antes de morir. Lógico, de muerto ya no se escribe nada. Francisco antes de morir, un mes antes, escribió el testamento. Y en su testamento Francisco dice una cosa muy importante. Y el Señor me dio una tal fe en las iglesias que así simplemente oraba y decía: te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. ¿Rezan ustedes esa oración? Sí, les felicito. Entonces, ¿qué dice? Francisco está a punto de morir. Y lo primero que recuerda entre tantas cosas, porque en el testamento primero Francisco recuerda muchas cosas del inicio de su conversión. Y entre ellas, dice Francisco, que oraba, siempre oraba. ¿Con qué? Con esta oración. ¿Y cuál era el contenido de su oración siempre? Por tu santa cruz. ¿Qué quiere decir? Que el tema de la cruz, de la espiritualidad de la cruz, era muy presente en el corazón de Francisco. Siempre, siempre Francisco meditando. ¿Meditando qué? La pasión de Cristo. Siempre Francisco meditando el amor de Dios a través de Cristo crucificado. Bien, y aquí termino con las conclusiones que son cosas más prácticas para nosotros. ¿Ok? Bien. Una es la espiritualidad que nace del Monte Albernia. Así yo le puedo decir. De lo que le pasó a Francisco en el Monte Albernia, nace para nosotros, ¿qué cosa? Una espiritualidad que tenemos que vivir si somos auténticos franciscanos. Primero, ¿qué pasa en el Monte Albernia? Un nuevo calvario. En el Monte Albernia se produce un nuevo calvario de Cristo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el Albernia Francisco no está solo. En el momento de la pasión de Cristo, ¿quién estaba con Cristo? María y Juan. En el momento de la estigmatización, en el Albernia hay un nuevo calvario. Francisco no está solo. ¿Con quién está? Con León. ¿Y dónde está la madre? Ustedes dicen no está, sí está.
¿Dónde está? ¿Por qué? No, eso le dijo Jesús a Juan. Pero aquí está Francisco y aquí está León en el momento de la estigmatización. Esta es una pintura representada en donde está aquí el serafín, Francisco recibe las llagas y aquí está León en el momento de la pasión. Nuevo Calvario en el Albernia. Resulta que en la concepción fraterna de Francisco, atentos, eso lo dice en la regla. En la concepción de la vida fraterna para Francisco, el hermano tiene que ser como una madre. Francisco dice en la regla, sí, dice, tu hermano, ¿no? Un hermano tiene a su madre y la madre tanto ama a su hijo, entonces yo tengo que amar a mi hermano como una madre. Es decir, para Francisco, la relación fraterna de los hermanos es una relación de hijo con su madre. Lean ustedes la regla para los eremitorios franciscanos. Lean la regla para los eremitorios. Se van a dar cuenta ahí cómo Francisco establece la relación de los hermanos, de hijo con su madre. Dice Francisco, cuando se vayan a un eremitorio a rezar, 2 o 3, dice, uno que haga de madre y los otros son los hijos. Entonces la madre, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cocinar, tiene que velar por sus necesidades. Y los otros que recen. Y a la siguiente semana o al siguiente mes cambien. El otro que haga de madre y el otro que haga de hijo. ¿Qué quiere Francisco? Que la relación fraterna es una relación de madre. ¿Y qué hace una madre por sus hijos? Ahí está. Esto hace una madre por su hijo. Eso mismo. Bien, entonces primera conclusión para nosotros. Primera conclusión. Que nosotros, si somos franciscanos o como, ni siquiera como creyentes, como cristianos, tenemos que amarnos franciscanamente, preocuparte por tu hermano como si fuera, ¿qué cosa? Como si fueras tu... ¿Qué hace una madre por su hijo? La pregunta es, ¿tú te preocupas así de tus hermanos? ¿Te preocupas a ese nivel? Ese es el nivel, ¿ah? De ahí brota, del monte Albernia brota esta espiritualidad fraterna. Siguiente. Hay un nuevo Sinaí. ¿Qué pasó en el Sinaí? Moisés recibió las tablas de la ley. ¿Qué significa estas tablas? Tablas de la alianza. Eso se produce en el monte. ¿Qué monte? Sinaí. En el monte Sinaí Dios hace una alianza y hay una alianza. En el monte Albernia, nuevo Sinaí, una alianza también, una alianza. ¿Por qué? Porque es el lugar del encuentro, alianza con el crucificado y con el hermano. Francisco sella la alianza. ¿Qué alianza? La alianza de amor. La alianza de amor. Por eso, ¿te acuerdas que les decía? Los estigmas no son un premio para Francisco porque fue bonito, porque fue santito, no. La estigmatización es un encuentro alianza. Y este encuentro alianza se produce entre Dios y Francisco, pero no es solo para Francisco. O sea, la alianza que hace en ese momento en el monte Albernia Cristo con Francisco es una alianza no solo con él, sino es una alianza con todos. Es decir, Francisco nuevamente está repitiendo de alguna manera, ¿qué cosa? Esa alianza de amor, está renovando nuevamente la alianza de amor, que otros no lo hacen. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? 800 años celebrando, no podemos decir nosotros, ya nos vamos a celebrar los 800, qué bonito, qué chévere, nuestro Francisco tenía las llagas. Bueno, sí, Francisco ya está feliz y contento en el cielo. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Renovar, ¿qué tenemos que renovar? La alianza. ¿Qué alianza?
La alianza de amor que hemos recibido nosotros. ¿Cuándo? En el bautismo. En el bautismo. Renovar esa alianza. Los que celebramos los estigmas tenemos que hacer eso. Bien, siguiente. ¿Qué más nace? Del amor de Él y al crucificado debe nacer una auténtica alabanza al Dios Altísimo, sumo bien, que brotan del corazón herido de amor por Dios. ¿Se acuerdan, no? De la cártula de Asís. En el monte Albernia, Francisco, al escribir las alabanzas, está demostrando nuevamente, ¿qué cosa? Está demostrando su fidelidad y amor. ¿Se acuerdan del contexto de Francisco? ¿Cómo llegó al monte Albernia? Cargado de todo, de problemas, dificultades y crisis, tentaciones y todo. Y al final, Francisco, ¿qué cosa hace? Alaba a Dios. No se lamenta, no se queja, no dice por qué, no dice para qué, no dice me hacen sufrir, ¿cierto? No me dice ya estoy cansado de esta persona. ¿Qué hace Francisco? Alaba a Dios. Ante la adversidad, ante la dificultad, ante la crisis, ante lo que está viviendo Francisco, ¿qué hace? Alaba a Dios, alaba al Señor, alaba a Dios. Nosotros también tenemos que entrar en esa dinámica. El hermano Francisco que se dona como bendición para sus hermanos. En el monte Albernia, Francisco no solo escribe las alabanzas. ¿Qué escribe? La bendición de San Francisco. Esa bendición que nosotros cantamos tan bonito. Hermanitos, de nada sirve que tú cantes ay, ay, la bendición si tu vida no es una bendición para tu hermano, si tu propia vida no es una bendición para los tuyos. Hoy día preguntémonos, ¿soy una bendición para mi hermano? ¿Soy bendición o no? ¿O qué soy? No sé, cada uno ya ahí se interpela, ¿no? Delante de Jesús. Francisco se convierte en el monte Albernia, se convierte en una bendición, una herencia. Su herencia es una bendición. Él es la bendición. ¿Me dejo entender? Nosotros tenemos que ser bendición para nuestros hermanos. Mi vida tiene que ser una bendición. Entonces yo le recomiendo, llegando a su casa, pregúntele a su esposo: amorcito, yo soy una bendición para ti. A ver qué te dice. Ya. Avanzamos. El último. ¿Qué más nace? ¿Qué espiritualidad nace del monte Albernia? Una espiritualidad de la cruz misericordiosa. Dejarse tocar. ¿Se acuerdan que les dije del tocar? Ajá, aquí está. Dejarse tocar por el crucificado para reconocer a Cristo en los crucificados del mundo. Aquí está el abrazo de Francisco. ¿Con quién? Con el leproso. Pero resulta que el leproso no era un leproso. El leproso era Jesús. Aquí está la mano del leproso. Bien, entonces, en el monte Albernia, Francisco nuevamente se convierte en ¿qué? Nuevamente Francisco de alguna manera repite, pero repite a la inversa. Cuando Francisco se convirtió en los leprosos, ¿sí? En los leprosos, Francisco descubre ¿a quién? A Cristo. En el monte Albernia, Francisco es abrazado por Cristo, ¿sí? Es abrazado por Cristo. Entonces se invierte. ¿Quién es el leproso ahora? Francisco. Francisco es ese leproso necesitado de Cristo. Entonces Francisco recibe el abrazo. Francisco de alguna manera en el monte Albernia es como un leproso. ¿Por qué? Por todo lo que hemos dicho, por lo que está viviendo Francisco, despreciado, sufriendo. Bien. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si celebramos los estigmas de Francisco, entonces nosotros primero nos tenemos que dejar abrazar por Cristo. Solo el abrazo de Cristo hará que nosotros experimentemos en el corazón, ¿qué cosa? Esa misma misericordia que recibimos. Bien, hermanitos, conclusión. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra parroquia? ¿Qué tenemos que hacer en nuestra casa, en nuestro barrio? Tal vez esto nos puede iluminar un poquito lo que hemos dicho y estas tres cositas. Renovar la conformación de nuestra vida personal y parroquial con los valores que brotan del monte Albernia.
Crucificados con Cristo para amar a los hermanos crucificados. ¿A quién hay que amar primero? A los que están crucificados. ¿Ya? A los que están crucificados. Segundo, profundizar nuestra espiritualidad cristiana franciscana, especialmente en una de sus principales características, como franciscanos. ¿Cuáles son las características franciscanas típicamente? Dos cosas: contemplación, tenemos que orar más, las alabanzas al Dios Altísimo, y bendición para mis hermanos. Tiene que ser bendición en la vida práctica. Y tercero, un apostolado fecundo en Cristo. Ustedes hacen apostolado, ¿cierto? Todos hacemos algún tipo de apostolado. Perfecto. Un apostolado fecundo en Cristo crucificado. Tu apostolado va a tener fecundidad si está ¿en qué? En Cristo crucificado. Si no, no hay fecundidad, porque la fecundidad viene de Cristo, no de nuestros esfuerzos humanos. No se trata de predicar sobre todo de ser testigos crucificados en una cultura en donde se rechaza la cruz de Cristo. ¿Se han dado cuenta ustedes? En la cultura de hoy se rechaza la cruz de Cristo. Perfecto. No, hermanito, ya, por último caso. Sí, yo sé que hay que luchar por los derechos de la libertad de religión y todo eso. Ya, si quieres que quiten todas las cruces, que las quiten. Y si las quitan, ¿quién tiene que aparecer como en reemplazo de esa cruz? Nosotros. Es decir, que quiten todas las cruces que quieran, pero ahí estoy yo. Yo tengo que ser, ¿qué cosa? Esa imagen de Cristo crucificado en el mundo, de tal manera que quiten todas las cruces, pero aquí me tienen a mí. Aquí hay un franciscano que dice: Cristo crucificado da sentido a muchas cosas, al sufrimiento, a la alegría, da sentido a tantas realidades que a veces no comprendemos ni entendemos. Gracias, paz y bien. Gracias, hermano. Ha sido una bendición para nosotros también esta noche poder recibir la palabra que nos quiere transmitir el Señor a través de usted. Antes de la oración final y la bendición, le robamos al final, hermano, invitarlos, reiterar la invitación todos los miércoles, ¿sí? Un miércoles vamos a tener charla a cargo de alguno de nuestros hermanos capuchinos, y el otro miércoles vamos a tener adoración franciscana, una oración franciscana sencilla ante Jesús, Eucaristía. Entonces el próximo miércoles no tenemos tema, vamos a formarnos ante Jesús, y cada 2 miércoles tenemos un nuevo tema que va a ser la oración, precisamente, aplicaciones de la oración desde la espiritualidad franciscana. Entonces los esperamos a todos, hermanos, los días miércoles. Entonces hacemos la oración final. Gracias, Señor, por habernos reunido el día de hoy para conocer un poco más sobre nuestro Padre, nuestro seráfico Padre San Francisco. Ayúdanos a interiorizar más lo aprendido el día de hoy para nosotros caminar en este camino del Señor, en este camino de nuestra conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso les bendiga, les guarde, les muestre su rostro, les dé la misericordia, les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Paz y bien, buenas noches.